Los espacios de aprendizaje en la docencia universitaria, y voy a empezar con una primera imagen. Esta imagen es una imagen, yo vengo de la Universidad de Barcelona, y como ya saben, para nosotros Antonio Gaudí es muy importante, ¿no? como referente, como parte de la Sagrada Familia. Entonces hay un aspecto de Gaudí que es esta imagen. Esta es una cerámica que él llamó en su momento trencadís, que es un término en catalán que tiene difícil traducción realmente, ¿no? ¿Cuál fue la idea que tuvo Antonio Gaudí? Antonio Gaudí tuvo la idea de que cuando hacían las cerámicas siempre tenían, se hacía una forma específica para producir la cerámica, ¿no? Y las cerámicas eran uniformes, de manera que cuando se ponía la cerámica, por ejemplo, como ornamento de una determinada casa o de un determinado espacio, la cerámica normalmente tenía siempre la misma forma y era uniforme el diseño. Lo que cuentan es que un día, estando en el taller, tenía trozos de cerámicas distintos y se le ocurrió que esos distintos trozos podían formar una nueva cerámica. Por tanto, lo que de alguna manera se le ocurrió es que no tenía por qué ser las cerámicas que adornaran un espacio específico iguales, sino que podían ser diferentes y que además podían aprovecharse trozos de distintas cerámicas. Con lo cual creó esta idea que él llamó trencadís, que la idea es que, como veis, hay restos de cerámicas distintas aglutinadas en una única y se forma una nueva. ¿Por qué explico? ¿Qué tiene que ver Antonio Gaudí, ¿no? y esta cerámica con la docencia universitaria? Básicamente porque creo que nosotros lo que hemos hecho normalmente son sistemas de enseñanza-aprendizaje homogéneos. Y estamos acostumbrados a trabajar de una manera más o menos homogénea, de manera que casi podríamos decir que sería, si cogiéramos la manera o las metodologías tradicionales universitarias, nos da un poco lo mismo estar en una facultad de Chile como en una facultad de Argentina, ¿no? Una facultad de México, de España, de Holanda o de Inglaterra. Es decir, las metodologías tradicionalmente han seguido unas líneas bastante similares, es decir, homogéneas. En cambio, ¿qué nos pasa ahora? Lo que nos pasa ahora es que hay muchas posibilidades distintas de enseñar y aprender. Y por tanto, quizás la primera pregunta es si realmente podemos sostener una única manera de enseñar y aprender. Si realmente podemos sostener una homogeneidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o realmente tenemos que reinventarnos como Gaudí, ¿no? Es decir, como de alguna manera, de alguna forma la idea, o no un poco la metáfora que yo que pretendo transmitir en este sentido es repensar, la necesidad de repensar lo que hacemos y ver que de alguna manera nuestro papel es distinto, y lo que necesitamos es muchas veces recopilar distintos recursos y darle una forma nueva y diferente de alguna manera, ¿no? como en este caso. Bien, en la presentación lo que voy a hablar un poco es de dos aspectos. En primer lugar, quería recoger un poco cuáles son las tendencias tecnopedagógicas, es decir, tanto desde el punto de vista tecnológico como pedagógico, educativo, de la educación superior actualmente, y luego cómo iniciar o cómo podemos iniciar nuevas trayectorias docentes. Ya les anuncio que me van a decir lo que pone al final. Pero bueno, todo esto es muy bonito, pero no es tan fácil, ¿eh? Entonces, como luego hay un periodo de diálogo, conversaremos también un poquito sobre este tema, ¿no? En los últimos años es bastante significativo que en el ámbito de la educación superior, precisamente un poco por lo que comentaba hasta anteriormente, porque ha sido siempre una formación muy homogénea, no había muchos estudios sobre metodologías docentes.
realmente algo bastante reciente, el que tengamos estudios y análisis sobre los métodos docentes en educación superior, porque básicamente siempre hemos utilizado una metodología muy similar, una metodología transmisiva, un poco en la situación en que estamos ahora, ¿no? Es decir, una persona que aparece, piensa un contenido, piensa una estructuración, transmite una información y luego, si en este caso ustedes fueran alumnos, ¿no? Sería después pasar un examen para ver si han comprendido o no los distintos conceptos, ¿no? Entonces, claro, como hemos tenido una metodología, diríamos, prácticamente muy poco diferenciadas, prácticamente no había estudios sobre aspectos metodológicos. En cambio, vemos que en los últimos años, sobre todo a partir del 2009-2010, empiezan a haber muchos análisis sobre hacia dónde tiende la universidad a nivel metodológico. Aquí hay algunas referencias. Algunos de estos informes inciden más en lo pedagógico, en lo metodológico, y algunos inciden más en lo tecnológico. Por ejemplo, la Open University en Inglaterra, desde el 2012 está produciendo unos informes que le llaman Innovation Pedagogy, que básicamente lo que hacen una incidencia más en metodologías docentes. Y en cambio es bastante conocido también los informes Horizon, que hacen mucho más referencias en los aspectos tecnológicos. Los informes Horizon al principio eran únicamente centrados sobre todo en Estados Unidos, y ahora los informes se hacen por zonas, ¿eh? Por ejemplo, tienen el informe Horizon de Iberoamérica desde hace ya 3 años, que es básicamente está en español y apunta también un poco tendencias, diríamos, dentro del sector de la universidad. Básicamente, estos informes presentan algunos puntos en común que intentaré sintetizar, ¿no? En primer lugar, vemos que las tecnologías digitales en las universidades prácticamente es bastante común que hayan entrado fundamentalmente a través de lo que serían los campus virtuales, es decir, la utilización de plataformas como Blackboard o Moodle. Casi todas las universidades lo que han hecho es, en un momento dado, apostar por incorporar un campus virtual. Sin embargo, la utilización de los campus virtuales no siempre está implicando cambios metodológicos importantes. Y eso también es algo que se está viendo en algunos de los análisis que se están realizando. ¿Por qué? Porque el profesorado, la primera reacción, diríamos, un poco del profesorado para utilizar el campus es sobre todo utilizarlo de la misma manera que están utilizando una metodología tradicional, es decir, básicamente para aspectos organizativos y de gestión de material. O sea, poner los materiales en el campus para facilitar que los estudiantes accedan, y si utilizan Powers, ¿no? Pues poner todos los PowerPoint, ¿no? en los campus, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se ha visto? Que los campus virtuales sí que han tenido un primer impacto, pero no el impacto esperado, porque las prácticas que se están realizando de forma bastante mayoritaria hacen referencia sobre todo a prácticas de tipo tradicional. En este sentido, cada vez se va viendo que estos campus virtuales hay que complementarlos con otros tipos de, diríamos, de dispositivos, otros tipos de aplicaciones o de tecnologías. Y aquí es cuando se abre una gama muy amplia, que ya estos días seguramente iremos discutiendo, porque hay cantidades en este momento tanto de aplicaciones como de repositorios digitales para enseñanza universitaria, el uso de redes sociales para apoyar aspectos comunicativos dentro de la docencia, conferencias online, etcétera, etcétera. Es decir, los recursos se van abriendo de una manera importante. Otro aspecto muy discutido también es sobre el perfil de nuestros estudiantes, es decir, todos afirmamos que nuestros estudiantes son digitales y que por tanto los estudiantes vienen con una serie de destrezas y de una serie de competencias distintas a nosotros como profesores, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto que los estudiantes tienen muchas más competencias digitales en términos generales, y sobre todo para hacer múltiples tareas de forma simultánea, como comentaba
contaba antes, ¿no? El vicerrector, ¿no? Lo que no está tan claro es que los estudiantes utilicen las tecnologías para aprender. Es decir, lo que está muy claro es que los estudiantes utilizan las tecnologías para comunicarse, para organizarse, para hacer grupos. Es decir, casi todos seguramente tenéis la experiencia de que vuestros estudiantes tienen un Facebook paralelo al cual no podéis entrar y que ahí se organizan, se pasan información, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso estamos hablando de una tecnología para organizarse, para gestionar la información, no es específicamente para aprender. Entonces, cuando utilizamos o incorporamos una tecnología más relacionada con el aprendizaje, no significa que ellos de forma natural sepan, sino que ahí sí que nosotros, nuestro papel es realmente de expertos, como expertos en contenidos, ¿no? Para ayudarles. Otro aspecto importante es que un poco, también lo comentaba al inicio el profesor, ¿no? Cuando él comentaba un poco, hemos estado durante muchos años muy pendientes de cuál es la última tecnología que ha aparecido, ¿no? Y más que hablar de tecnologías emergentes, lo que realmente nos interesa es hablar de modos de aprendizaje. Es decir, qué es lo que me interesa que nuestros estudiantes aprendan, y en función de lo que me interesa que aprendan, yo voy a seleccionar un tipo de tecnología u otra. Porque hablar de tecnología en general, en abstracto, diríamos, tiene cada vez menos sentido porque tenemos tecnologías para todo prácticamente. Es decir, para el trabajo en grupo, para el trabajo individual, para la autoevaluación. Por tanto, no es tanto el qué tipo de qué programa o qué tecnología es, sino sobre todo qué tipo de práctica o qué tipo de modo de aprendizaje. Bueno, un poco la misma idea, es decir, la innovación realmente está sobre todo en las prácticas más que en los propios recursos tecnológicos. Si hablamos de tendencias,